Bien, entonces, como les decía hace un momento, digamos que la última parte justamente de esta reunión tiene que ver con el uso del mindfulness con relación a hábitos alimentarios, que es algo que he visto que llama mucho la atención en este momento en particular, porque creo que todos estamos expuestos a muchos impulsos relacionados con nuestras emociones y con cómo de alguna manera los manejamos usando principalmente alimentos. Y también cómo usar el mindfulness justamente en el marco de problemas clínicos específicos como ansiedad y trastorno de pánico. Así que, basado también en mi experiencia clínica, yo he decidido organizar algunas recomendaciones muy puntuales con relación a estos temas. Arranquemos con el tema de pánico y ansiedad. Si bien es cierto, el mindfulness tiene un objetivo bien importante y es permitir que nosotros nos aproximemos a las experiencias emocionales y a las diferentes experiencias de la vida con apertura. Pareciera que hay personas que dirigen el uso del mindfulness o creen que el mindfulness es inicialmente o principalmente una estrategia de relajación, cosa que hay que enfatizar muchísimo que no es así. El mindfulness no es una estrategia de relajación per se, es una estrategia de regulación emocional que se basa en la aceptación, no en la relajación, ¿vale? Digamos que, ¿qué tendría entonces de diferente hacer mindfulness con hacer, por ejemplo, un entrenamiento en respiración diafragmática, un entrenamiento en relajación muscular? Que estos últimos que acabo de mencionar tienen como objetivo último justamente relajar a la persona, relajar los músculos a toda costa, ¿sí? Desactivarlo fisiológicamente y dejarlo en un estado, digamos, emocional diferente. ¿Y cuál es el asunto? Que estas estrategias terapéuticas se basan en una teoría totalmente diferente que tiene que ver con entender estos estados emocionales como si fueran algo problemático o algo negativo. El asunto es que en psicología nosotros sabemos que los estados emocionales en realidad son normales y por eso yo les decía hace un momento que el mindfulness es totalmente coherente con la evidencia que conocemos nosotros hoy por hoy en psicología relacionado con cómo funcionan las emociones y cómo funcionan diferentes procesos como por ejemplo la atención. Así que teniendo en cuenta esto, que mindfulness no es una estrategia de relajación, no hay que venderla como una estrategia de relajación, hay que ser muy cuidadosos cuando la utilizamos en nosotros mismos, o veo que algunos de ustedes de hecho son algunos estudiantes o son psicólogos, cuando lo utilizan con otras personas, para que no se malentienda cuál es el objetivo, porque hay personas que comienzan a utilizarlo de hecho como una manera de escapar, de controlar o disminuir su malestar. Entonces, uno se suele, o a mí me ha pasado incluso con algunos consultantes que dicen, no, cuando uno les pregunta, por ejemplo, sobre cómo ha estado la semana y demás, entonces le dicen a uno, bueno, doctor, lo que pasa es que me he estado sintiendo muy ansioso, me he estado sintiendo muy triste y por más de que he hecho mindfulness no se me ha quitado la tristeza. Y ahí cuando le dicen a uno eso, uno dice, hay que aclarar y hay que de alguna manera volver a enfatizar en lo que el mindfulness es, no es y cómo lo puedo utilizar. Cuando la gente lo utiliza como una estrategia casi que desesperada para hacer control emocional, está dándole un mal uso a la técnica y como sabemos en psicología, cuando las mejores técnicas, incluso las que más evidencia tienen, se utilizan de una manera incorrecta, pueden generar daño. El mindfulness no es la excepción. Así que hay que aclarar esto para nosotros mismos y para los consultantes. Es decir, el mindfulness no debe ser una estrategia que se utiliza para quitarse el malestar que uno está sintiendo. ¿Sí? Y perdón que lo repita porque es súper importante. Si bien es cierto, esta herramienta puede servirnos justamente para reconfigurar el cerebro, como les decía hace un momento, hay que ser cuidadoso con venderlo de alguna manera como una cura justamente para evitar los estados emocionales. Que es, digamos que a mí lo que me hace un poco de ruido cuando veo algunos otros colegas o algunos profesionales incluso de otras áreas que hablan del mindfulness y que de alguna manera lo venden como si fuera eh, la nueva fluoxetina, pero entonces de la psicología, así como si fuera un fármaco que uno se toma una vez y ya con eso mejoró. El mindfulness definitivamente no es así. Lo que es el mindfulness y en lo que consiste es en esencia en que se vuelve en una estrategia digamos que resulta clave para disminuir un aspecto importante de muchos problemas psicológicos que es la habitación experiencial. Es decir, es esa incapacidad que tenemos los seres humanos por defecto, por naturaleza, de entrar en contacto con el dolor, ya sea físico o sea psicológico.
Nuestra respuesta, digamos, natural como personas es siempre tratar de sentirnos bien, buscar cosas chéveres, placenteras, y muchas veces, por defecto, también tratamos de quitarlos lo que no nos gusta. Piensen en algo banal o en algo simple, una comida que no nos gusta, pedimos en un restaurante y no sé, viene acompañado, por ejemplo, una cazuela de mariscos y vino acompañado de un arroz. El arroz no me gusta, yo automáticamente lo quito, lo dejo hacia el lado y me como principalmente lo que sí me gusta. Fíjense que eso es el principio que les acabo de decir, explicado de manera muy, muy escueta, por decirlo de alguna manera. El tema es que nosotros hacemos eso todo el tiempo, incluso con nuestros estados emocionales. Lo que nos gusta, por ejemplo, ciertos sentimientos o emociones asociados, por ejemplo, a la alegría, a la felicidad, al amor, que lo queremos más y todo el tiempo estamos tratando de hacer cosas para experimentarlo. Y lo que no nos gusta, lo que no se siente tan chévere, el miedo, la ansiedad, tratamos justamente de dejarlo de lado porque no queremos experimentarlo. Entonces tratamos de hacer diferentes cosas para no sentirlo. Entonces hay donde las personas comienzan a tomar, por ejemplo, licor, a usar sustancias, a dormir en exceso, a comer en exceso. Y estos son dos ejemplos, digamos, de por qué, o bueno, de esta tendencia que tenemos los seres humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre más evitamos, más sufrimos. Esto lo dice la ciencia, literalmente, como dice el dicho, pero también es algo que se menciona explícitamente en el budismo y que se menciona explícitamente en la psicología. Y en algunos modelos, digamos, relativamente novedosos que focalizan muchísimo en la importancia de la aceptación psicológica como cura contra el sufrimiento humano. Como les decía, nuestra vida está llena de diferentes cosas que son inherentes a la vida misma, es decir, la vida está compuesta por dolor, por dificultades, por enfermedades, por necesidades, por pérdidas. Creo que hoy por hoy, más que nunca, somos conscientes de esto. Y muchas veces nuestra tendencia es a tratar de escapar. ¿Escapar cómo? Por ejemplo, pegado por 3 días seguidos de Netflix. Eso es una manera de escapar. Eh, Comer en exceso es otra manera de escapar. Eh, Usar sustancias, como les decía, es otra manera de escapar. Desconectarnos de las demás personas es otra manera de escapar. Y podemos encontrar diferentes elementos o diferentes, digamos, ejemplos de cómo la evitación está presente en cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa entonces con la evitación? Que cuando más hacemos evitación, y por eso quise poner un poco este ejemplo o este gráfico que utiliza de hecho Hayes en un manual de terapia de aceptación y compromiso, que tiene que ver con arrancamos desde una experiencia que es natural de la vida y de los seres humanos, como es el dolor, pero vemos aquí el patrón justamente que en la medida que más hacemos evitación, más dolor sentimos. Y si sentimos más dolor, entonces podemos hacer más evitación y así exponencialmente hasta que casi que la vida se queda detenida y uno se queda atascado luchando simplemente con lo que siente eh, adentro. Entonces, por eso es tan importante, digamos, que tener en cuenta este asunto de que la evitación de alguna manera es un problema y que el mindfulness puede convertirse en una estrategia muy, muy potente para disminuir la evitación, para promover justamente la aceptación psicológica y vuelvo y repito, y qué pena la insistencia. Y ojo, no es para quitarnos en sí mismo el dolor o los estados emocionales, porque eso no son cosas que estén bajo nuestro control. Y si algo sabemos bien en psicología, y también lo saben los budistas, es que cuando nosotros nos enfrascamos en cosas que no podemos controlar, ahí es cuando sufrimos. Así que la invitación es a practicar un mindfulness sobre cosas que sí controlamos, sobre como por ejemplo estar conscientes de lo que hacemos momento a momento y en las diferentes situaciones del día cotidiano. Hay una pregunta que está haciendo por aquí Lina y es, digamos, una pregunta muy interesante y es, ¿por qué si finalmente el mindfulness no es relajarse, eh, ella se relaja cuando hace los ejercicios y se siente mejor? Eso es algo muy interesante porque ahora mismo no recuerdo, digamos, puntualmente la expresión de una frase que habla, por ejemplo, sobre la felicidad y la compara con una mariposa y cómo de alguna manera cuando perseguimos una mariposa es casi que imposible alcanzarla, pero cuando de hecho nos sentamos quizás en un jardín que contiene mariposas y nos quedamos quietos, es más probable que ellas vengan a nosotros. El mindfulness funciona de esa manera. Con el mindfulness de alguna manera, si bien es cierto, no estamos tratando de evocar cosas que están fuera de nuestro control, como por ejemplo experiencias de éxtasis o de estados positivos mentales,
porque digamos que ese no es el fin esencialmente de las prácticas de mindfulness, o una relajación extrema tipo nirvana, pues sostenida, celestial o algo así. Lo que estamos tratando también es disminuyendo estos mecanismos psicológicos que nos generan problemas. Y en la medida que controlamos estos mecanismos psicológicos que son problemáticos, que están asociados con la habitación, podemos estar más tranquilos. Dejamos de enturbiar la mente, como diría una de las metáforas, digamos, que se utilizan justamente para explicar el mindfulness. Y es que la mente en sí misma es como un arroyo, como un río de agua cristalina. Nosotros, con las acciones y las cosas que hacemos, somos lo que la enturbiamos. Es decir, la ensuciamos con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestras acciones desesperadas, cuando consumimos sustancias, cuando comemos comida en exceso. Ahí es cuando comenzamos a enturbiar justamente ese riachuelo cristalino que es la mente. Y lo que hacemos con el mindfulness es simplemente salirnos del riachuelo, observar, digamos, el tránsito normal de las cosas y permitirle a la mente justamente fluir de una manera mucho más clara. Ahora bien, pasando al tema de la aplicación del mindfulness puntualmente sobre la alimentación, yo creo que, digamos que podemos tomarlo basado en dos enfoques. Uno, usar el mindfulness como una estrategia para conectarnos directamente con la experiencia de comer. De hecho, uno de los ejercicios que pusimos, creo que en uno de los primeros días, tenía que ver con disfrutar, por ejemplo, una bebida caliente. Yo en ese caso lo hice con un té, pero les decía también que lo podían hacer con un alimento, con algo que les guste o que no les guste tanto, para conectarse justamente de una manera mindful, digamos, con esta experiencia de consumir un alimento o una bebida. Esto puede ser, digamos, muy interesante para desactivar también ese piloto automático en el que nosotros vivimos todo el tiempo, porque fíjese que incluso estando uno en la casa tantos días, puede a veces vivir en piloto automático, es decir, pensando, pensando, pensando en lo que voy a hacer ahorita y que quizás ya no hay nada que hacer, que se me acabó el tema del día, que qué aburrimiento, que cuántos días faltan, que no sé qué, piloto automático. De alguna manera el mindfulness nos ayuda justamente a volver a lo que tenemos y a lo que está pasando en este momento, que literal es lo que está pasando en este momento, no lo que va a pasar en 1 hora, ni en 2 horas, ni en 10 días, sino ahora mismo. Ahora mismo, cuando nos perdemos, digamos, la riqueza del momento es cuando comenzamos nuevamente a sufrir malestar. Así que esta puede ser, digamos, una manera muy interesante de usar el mindfulness. Cada vez que comemos, o si les cuesta mucho hacerlo cada vez que coman, puede ser en un momento específico del día. ¿Sí? En su comida favorita, por ejemplo. Si ustedes disfrutan mucho el desayuno, háganlo en el desayuno. Si les queda mejor en el almuerzo, pues bueno, mejor en el almuerzo. Y si tienen más tiempo en la noche, antes de, digamos, hacer, o incluso mientras preparan su comida, puede ser también un buen momento conectarse con la experiencia de comer. Pero hay otro aspecto importante que considero que es bastante útil hoy por hoy, relacionado con cómo podemos usar el mindfulness asociado al asunto de la alimentación, que tiene que ver con que lo usemos para notar también los juicios que hacemos sobre nosotros mismos y sobre los alimentos, y de alguna manera, gracias a una actitud principalmente descriptiva y lo más libre de juicios, podamos manejar cosas como la culpa y la ansiedad que a veces uno siente cuando se excede, por ejemplo, con la comida. Si bien es cierto, la idea es romper como estos hábitos que mantienen los patrones de malestar, que mantienen los patrones psicológicos, porque el cambio, digamos, comportamental es muy importante. Si seguimos haciendo lo mismo, pues nos vamos a sentir de la misma forma siempre. El mindfulness nos puede ayudar también a desarrollar algo que es muy importante, es la compasión, y a disminuir, como les mostraban las investigaciones hace un momento, a disminuir los juicios que nosotros hacemos sobre nosotros, como por ejemplo, ya me volví a comer esto, yo no sirvo para nada porque fíjense que ni siquiera puedo controlar mi alimentación, eh, es terrible, digamos, la relación que tengo con la comida, no logro, digamos, controlarme, soy una mala persona, no me merezco lo que sea, todas las cosas que la mente puede pensar cuando comienza a enturbiarse, y nosotros no lo creemos, y ahí es donde viene el problema en realidad. El problema no es que la mente piense porque ese es su trabajo, el problema es creérselo y dejarse arrastrar justamente por estos pensamientos particulares. Así que una manera muy interesante de utilizar el mindfulness tiene que ver con que, si bien es cierto estas cosas pueden pasar, pues hombre, literal ya esas son cosas que pasaron, que quedaron en el pasado, y si bien es cierto, vale la pena revisarlos brevemente y decir, bien, aquí me equivoqué quizás comiendo en exceso estos 4 ponqués que tenía en la nevera,
vale la pena también comenzar a desarrollar una conciencia sobre en qué momento yo lo hice, cómo me estaba sintiendo en ese momento particular cuando me fui a la nevera y abrí esos 4 panes o ponqués que tenía ahí. De alguna manera me tenía que estar sintiendo y quizás no era consciente sobre eso. Quizás tenía aburrimiento extremo o mucha tristeza, ansiedad. Y ese impulso es el que de alguna manera el mindfulness nos ayuda a controlar, el impulso de ir a resolver o a quitarnos el malestar de alguna manera, que puede ser de hecho con los mismos alimentos. Bien, entonces esos serían dos de los enfoques que yo utilizaría justamente eh, para utilizar el mindfulness como estrategia respecto a la alimentación. Bien, hay otra pregunta que hace aquí Lina y es, ¿comer en modo mindfulness implica que me demore mucho y no alcanzo a hacerlo porque tengo poco tiempo para almorzar y comer? Eh, si bien es cierto, digamos que hacer, digamos, una alimentación mucho más consciente puede tomar más tiempo que el que normalmente nos tomaría, vale la pena que podamos quizás alargar un poco los tiempos de alimentación. A veces, digamos que por las diferentes exigencias de la vida cotidiana, uno literalmente almuerza en 10 minutos, al menos lo digo en mi caso. Yo creo que si lo alargamos, por ejemplo, unos 5 minutos más, pero en realidad nos permitimos disfrutar del alimento, masticar bien y permitir que el alimento o incluso comenzar a cambiar nuestra relación con los alimentos, vale mucho la pena. Y yo creo que definitivamente esos 5 minuticos de más nos van a aportar muchísimo y no es algo que de alguna manera vaya a escuadrar demasiado nuestra agenda. Así que si bien es cierto, estoy de acuerdo con que eso toma un poco más de tiempo, pues hay dos formas de hacer las cosas, de manera consciente o de manera no consciente. Y si la forma de hacerlo de manera consciente implica que yo me tome 2, 3, 5 minuticos más para hacerlo, pero aún así, digamos que gozar de las diferentes ventajas, pues ¿por qué no? Bien, continuemos con uno de los temas también que propusieron en el marco de las preguntas que hicimos por el perfil de Instagram, que tenía que ver justamente con algo que preguntó, creo que fue Carolina, y que tiene que ver con cómo usar mindfulness, digamos, mediante aplicaciones virtuales o en el marco justamente de esta coyuntura en particular en la que estamos, en la que tenemos que utilizar tanto los medios digitales o los medios virtuales. Así que bueno, esto es un tema que a mí particularmente me parece muy interesante, el cómo de alguna manera diseminar las terapias psicológicas basadas en evidencia por internet o digamos por diferentes métodos, por ejemplo, mediante aplicaciones y demás, eh, que permiten distribuirlo a mucha gente a un bajo costo. Lo primero que hay que decir es que en diferentes, digamos que problemas psicológicos, como por ejemplo la ansiedad, estrés, depresión, se ha encontrado que las terapias que se administran por internet han mostrado buenos resultados, por ejemplo, con síntomas leves y moderados. Yo no me atrevo a decir que el mindfulness o que cualquier, de hecho, modalidad terapéutica eh, administrada mediante la modalidad de baja intensidad, que es como también se le llama a las terapias por internet, eh, sea, digamos, la primera línea para hacer una atención de un caso clínico complejo. ¿A qué me refiero con un caso clínico complejo? Una depresión mayor con síntomas demasiado severos, trastornos de conducta alimentaria, nuevamente con síntomas demasiado severos, problemas relacionados con ideación suicida, esquizofrenia, digamos que ese tipo de cosas, yo sería bastante cauto en utilizar, digamos que el mindfulness o incluso cualquier terapia psicológica por internet, porque sabemos que este tipo de problemáticas requieren, digamos, muchas veces de una mayor intensidad, de un mayor acompañamiento profesional. Así que definitivamente el mindfulness o cualquier modelo terapéutico puede quedarse corto si lo administramos por internet. Sin embargo, la mayoría de personas no tienen, digamos, síntomas tan graves o tan exacerbados en estos casos. Así que definitivamente esta estrategia y las diferentes herramientas de conciencia emocional o asociadas a la conciencia emocional pueden ser, digamos, una herramienta muy interesante a considerar para el manejo de diferentes elementos. No tiene que ser esencialmente tampoco un trastorno, un diagnóstico, porque todos podemos experimentar ansiedad o tristeza profunda en algún caso. Eh, Así que digamos que vale la pena tener en cuenta que este puede ser, digamos, una estrategia muy útil para muchos casos. Ahora bien, pueden existir dos modalidades. Uno, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una atención psicológica, una atención clínica, o bueno, cualquier profesional de salud mental que haga atención psicológica podría hacerlo también usando la modalidad de teleconsulta,
y esto sería una forma de hacerlo de manera sincrónica, es decir, yo me conecto al mismo tiempo usando una plataforma como esta que estamos usando, como Zoom, como incluso una videollamada de WhatsApp, como Skype o como cualquier otra, digamos, herramienta tecnológica, y voy guiando las sesiones como si fuera una sesión cara a cara, es decir, con unos objetivos particulares, porque hay siempre que aclarar, no, el problema no es cómo se administra, también el problema de alguna manera es cómo nosotros somos rigurosos y seguimos los protocolos que tienen evidencia científica para hacer el tratamiento de diferentes dificultades que tienen las personas. Hacer terapia por internet no es dar consejos desde el sentido común, así como no lo es tampoco hacerla cara a cara. Pero digamos que hay que mantener siempre el criterio de rigurosidad frente a las intervenciones. El mindfulness tiene protocolos, como por ejemplo el de Kabat-Zinn, que ya está determinado, es decir, no hay que agregarle nada si uno lo quiere utilizar tal cual, y esa puede ser una buena herramienta para guiarlo o preparar las sesiones clínicas. Es decir, que los ataques de creatividad aquí, pues preferiblemente no valen la pena. Hay un asunto también y es que podemos utilizar recursos que son asincrónicos. Yo ahora mismo estoy utilizando una aplicación que ayuda a hacer meditación que se llama Sei. ¿Por qué lo hago? Pues porque es muy difícil hacer meditación con uno mismo guiándose. La mayoría de ejercicios que yo estaba colgando en la página de Meditación Conciencia son hechos por mí mismo, entonces es bastante extraño como que mi propia voz guíe el ejercicio. No logro conectarme con eso, así que yo utilizo recursos adicionales para hacer meditación. Y eso es muy interesante porque uno lo puede hacer en cualquier momento, es decir, eso no implica que uno se conecte al mismo tiempo con la persona, en una hora determinada, sino que yo lo puedo hacer. Por ejemplo, ayer en la noche lo hice antes de dormirme, qué día lo hice en la tarde cuando encontré un espacio y me sentía particularmente estresado y quería ver ahí cómo digamos, podía experimentar diferentes cosas bajo esa situación de estrés. Así que, digamos que el uso de plataformas asincrónicas en realidad también puede ser muy interesante. Hay muchas aplicaciones que uno se encuentra por las, digamos, plataformas de Android y de Apple, así que pues vale mucho la pena también revisarlas. La que yo les dije es Sei. Y de hecho son herramientas, digamos, bastante similares a lo que nosotros hemos colgado en la página de Meditación Conciencia. Es decir, son muchas veces ejercicios guiados en los que uno se sienta, cierra los ojos, pone sus audífonos y simplemente hace la meditación con alguien que le está guiando. Hacer la meditación solo puede ser difícil al inicio, así que vale la pena tener, o, digamos, ese apoyo con alguien que guíe el ejercicio. Finalmente, si ustedes deciden utilizarlo como complemento de procesos clínicos, esto iría principalmente como para psicólogos, psiquiatras o cualquier otro profesional de salud mental que realice, digamos, intervenciones. Una recomendación es que hagan ustedes mismos los ejercicios, es porque el paciente o el consultante se puede conectar más si es el propio terapeuta que ya conocen quien hace los ejercicios. Y eso implica también que nosotros como terapeutas nos conectamos con el ejercicio, sabemos paso a paso qué es lo que la persona va a hacer, e incluso antes nosotros, como diría Kelly Wilson, deberíamos practicarlos porque definitivamente nosotros no podemos pedirle a alguien que haga algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Listo? Y si bien el mindfulness es una terapia o un modelo terapéutico o un set de técnicas que es totalmente experiencial, eso implica que tenemos que vivirlo nosotros mismos como pacientes, como terapeutas, como personas que se interesen en el asunto antes de recomendárselo a otra persona, porque si no va a ser muy difícil. ¿Vale? Entonces, mi recomendación simplemente para los profesionales que lo usen es los recursos en Internet son válidos, hay algunos que son muy chéveres, yo les recomiendo obviamente los que nosotros estamos colgando, pero existen muchísimos otros más. Pero si ustedes los pueden hacer y grabar ustedes mismos, adaptar ustedes mismos incluso para esa necesidad puntual que ustedes saben que esa persona tiene, por ejemplo, si tiene o si está luchando muchísimo con el tema de la alimentación, con el tema de su ansiedad, con sus sentimientos de tristeza, pues hombre, vale la pena adaptar un ejercicio para esa situación particular. Voy a hacer un alto aquí para leer los comentarios. Andrea escribe que por internet para el trastorno alimenticio no, definitivamente como psicólogo clínica lo aplico de manera presencial. En la actualidad con 3 pacientes es una excelente estrategia, dado que ayuda a disminuir la culpa de lo que se come y tener una alimentación más consciente. Excelente, Andrea. Eso es un poco lo que estaba diciendo. Eh, y me parece muy interesante que tú también lo hayas podido experimentar justamente como psicóloga clínica desde estos enfoques que mencionaba. Así que gracias por tu comentario.
Ya escribo el nombre de la plataforma por aquí, Paola, que es una aplicación que está para Android y para iOS. ¿Listo? Y entonces, pues nada, quiero cerrar simplemente con estos tips que elegí, digamos, como estrategias también para amplificar un poco esta capacidad de conectarse consigo mismo a través del mindfulness. Eh, Así que pues estos son como recomendaciones puntuales que pueden ser bastante útiles si quizás ustedes han experimentado diferentes dificultades relacionadas con la práctica de mindfulness de manera puntual. Por ejemplo, bueno, lo primero es que ya sabemos que en esencia el mindfulness es una manera de hackear la mente o de ponerla a trabajar de manera más eficiente. Así que eso ya es algo en lo que no deberíamos estar pensando todo el tiempo cuando hacemos mindfulness. ¿Sí? Es como, ¿será que ya mi amígdala se estaba poniendo menos reactiva? ¿Será que ahora sí ya mi cerebro está cambiando? Ya lo sabemos y de alguna manera no vale la pena engancharse quizás con cosas que nuevamente están fuera de nuestro control. Nosotros no podemos masajear directamente el cerebro, sabemos que la estrategia se relaciona con eso, pero a veces quizá esa preocupación sobre ver cambios rápidos es lo que atasca a la gente y no le permite conectarse de manera adecuada con la práctica. Así que ya lo sabemos y dejémoslo ahí. Y por esa misma línea, vale mucho la pena dejar ir las expectativas relacionadas con los ejercicios. Hay gente que hace el ejercicio y dice, no, voy a hacer el ejercicio justamente para dejarme de sentir de X o Y manera, ¿sí? Por ejemplo, estoy muy triste, voy a hacer mindfulness para dejarme de sentir triste. Eso es una expectativa, uno, que está desfasada respecto a los objetivos de mindfulness, como lo decía hace un momento, y dos, que puede atascar el ejercicio en sí mismo, porque luego termino los 10, 15, 20 minutos que me demore meditando y digo, hombre, me siento igual de triste, esta vaina no sirve. Y es que por ahí no va la cosa. Nuevamente estamos aplicando mal la estrategia. ¿Vale? Entonces, el ejercicio en sí mismo es el fin. El fin en sí mismo es meditar, tomarme 15 minutos para mí, para cerrar los ojos y para conectarme con lo que sea que estoy viviendo. Si lo logro y me distraje 300 veces, fantástico. Esa fue la experiencia puntual que yo sentí en ese momento y me la permití. Y en ese sentido hay que agradecerse y felicitarse a sí mismo, porque quizás antes no lo hubiera hecho. ¿Vale? Entonces, el tema de las expectativas, desde mi punto de vista, muchas veces es lo que atasca a la gente. El objetivo como tal es meditar. Ya después veremos qué experimentamos en la medida que hacemos las meditaciones. Sofía por aquí nos está preguntando que en el caso de la depresión si puede reemplazar los psicofármacos. Bueno, Sofía, en realidad depende. Yo no te puedo dar una respuesta como para la depresión de manera general, porque de alguna manera hay muchos tipos de depresión y hay algunas que son más complejas que otras. Quizás incluso un tratamiento combinado podría funcionar en algunos casos. Si estamos hablando de depresiones, por ejemplo, muy marcadas, con síntomas severos y demás, quizás el mindfulness en sí mismo se quede corto, porque la depresión implica también que hay que hacer una serie de cosas en términos de cambios comportamentales. Y quizás el mindfulness no es directivo respecto a esto y los pacientes pueden quizás, digamos que relacionarse de una manera diferente con sus emociones, con su experiencia de tristeza, pero ahí hay un problema de fondo y es que también hay que hacer cambios en términos de acciones y de comportamientos, es decir, meterle un poquito de activación conductual, si no difícilmente la gente mejora relacionado con una depresión, por ejemplo, muy severa. Puede ser un excelente, digamos, aditamento en el marco de una terapia psicológica que tenga más herramientas, pero yo no me atrevería justamente a dejarla como tan en el aire y decir que solamente mindfulness, ¿vale? Carolina pregunta que, qué tipo de diagnósticos mentales no es recomendado el mindfulness. Yo me atrevo a decir que de hecho no hay ninguna sobreindicación respecto a esto. El mindfulness de hecho puede ser muy, muy interesante en muchos casos. Así que yo animaría a aplicarlo con, obviamente, basado en una formulación de caso personalizada y demás, pero para cualquier tipo de diagnóstico clínico. Puede que haya algunos pacientes que quizás por su nivel educativo esto les resulte demasiado abstracto. Entonces, en esos casos, sí yo revisaría el aspecto en particular, no por su desorden o por el diagnóstico particular, sino porque quizás les cueste mucho entender la abstracción en sí mismo que a veces implica el mindfulness. Pero igual uno puede trabajarlo con personas que no tienen demasiado nivel de estudios y funciona bastante bien. Yo lo he hecho con muchas poblaciones y funciona sin problema. Bien,
Dos cosas ya, y con esto termino, digamos, el tema de la clase. Uno, el cerebro también es, podemos entenderlo como un músculo, y así como yo le digo a los consultantes cuántas veces hay que ir al gimnasio al año para que uno vea cambios. ¿Será que con una sola vez al año yo veo cambios? ¿Será que con una sola vez al mes yo veo cambios? ¿O necesito ir más? La mayoría de la gente le dice a uno, no, pues es mínimo 3 veces por semana si uno quiere ver algo de cambio. Exactamente lo mismo pasa con el mindfulness. Si yo no lo practico regularmente, no va a pasar nada. ¿Sí? Va a ser una estrategia aislada, que quizás es una estrategia de evitación que yo hago cuando estoy en crisis, pero en realidad que no me va a dejar unos efectos significativos en términos de mi bienestar. Y finalmente, esto también es súper importante y es que no necesitamos hacer nada especial para que nada especial pase. Estamos tratando de encontrar simplemente la importancia y la singularidad de cada momento. Como les decía, no necesitamos volvernos como monjes, hacer postura de flor de lotos, eh, poner las manos en posición zen, o incluso repetir, digamos, mantras antiguos para poder contactarnos con el mindfulness. En realidad, la meditación, como diría Kabat-Zinn, lo es todo y podemos en realidad estar meditando incluso cuando paseamos a nuestro perro, cuando damos un abrazo a una persona que queremos, cuando consentimos a la mascota, lo podemos hacer de manera mindfulness. Así que, pues nada, eh, yo invitaría simplemente a nuevamente bajar las expectativas y no esperar que nada especial pase, porque lo que está, digamos que lo especial es lo que está pasando ahora mismo, es decir, el momento presente y el permitirnos conectarnos justamente con esta experiencia. Paola pregunta si hay algún recurso que sirva para niños. Sí, hay una serie de manuales y protocolos. Yo no trabajo mucho con niños y por eso no tengo tantos, pero sí tengo algunos que me pareció interesante revisar, que son de mindfulness para niños. Eventualmente, Paula, si quieres me puedes poner un correo, yo te lo envío justamente por el correo. Hay uno que se llama, por ejemplo, bueno, no sé cómo se traduce en español, pero eso es como, permanece sentado como una rana o algo así. Es como una metáfora que se utiliza para enseñarle estrategias de regulación emocional a los niños y de mindfulness. Y esa es muy interesante. Y bueno, con esto yo finalizo la sesión de masterclass del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta adicional que quieran que resuelva ahora mismo. Yo les agradezco nuevamente por su disposición, su tiempo, su atención y demás.